En la Suma de Teología aparece con mucha claridad que para concebir adecuadamente una recta psicología es necesario tener en cuenta no solo la gracia, no solo las virtudes infusas, además por supuesto de las adquiridas, sino también los dones del Espíritu Santo. Para la concepción de una recta psicología, dentro de los dones del Espíritu Santo hay uno que se destaca especialmente y es el don de consejo, al cual nos hemos referido. En la cuestión 52 de la Prima Secunde, Santo Tomás explica con mucha precisión por qué este don debe incluirse entre los 7 del Espíritu Santo. Está claro que la autoridad de la Escritura lo manifiesta. Reposará sobre él el espíritu de consejo y de fortaleza, dice el profeta Isaías. Ahora, ¿qué son en general los dones del Espíritu Santo? Disposiciones que hacen al alma apta para ser movida por el Espíritu Santo mismo. Disposiciones son también las virtudes, pero las virtudes permiten la operación propia del hombre, aun cuando se trata de virtudes sobrenaturales. En el caso de los dones del Espíritu Santo son disposiciones que hacen al alma aptas para ser movida directamente por Dios, para ser movida más aún directamente por la persona divina del Espíritu Santo, y por tanto que hacen al alma apta para referirse de una manera determinada al Hijo y finalmente al Padre. Por eso, para captar adecuadamente lo que significa la paternidad espiritual y su participación en la misión diaconal del psicólogo, es necesario considerar la función del don de consejo del Espíritu Santo. Este don de consejo habilitará no solo para la guía de la propia persona, es decir, del propio padre espiritual en este caso, del propio psicólogo, sino también para la guía de otros. Sobre todo cuando existe un carisma. Este carisma existe de una manera eminente en el sacramento del orden, porque el carácter sacerdotal se asimila a una gracia carismática, pero es más radical que la gracia carismática porque es algo estable que dura incluso por la eternidad. Se pueden, sin embargo, recibir otras gracias carismáticas, como eventualmente podrían recibir algunos laicos e incluso algunos psicólogos si tuviesen una buena disposición espiritual y sobre todo una buena vida espiritual. Continúa el texto del artículo 1. Dios mueve a cada criatura según su propio modo de moverse. En expresión de San Agustín, mueve a la criatura corpórea a través del tiempo y el lugar. A la criatura espiritual, en cambio, a través del tiempo, pero no del lugar. O sea, hay una especie de tiempo de los ángeles que se denomina Evo, y hay un tiempo del alma humana, sobre todo en el proceso espiritual, que no coincide necesariamente con el tiempo externo cronológico, con el tiempo que mide el movimiento de las cosas corporales y del propio crecimiento biológico humano. Sin embargo, en el hombre hay como una comunicación con
el proceso a través del lugar, porque el hombre es también una criatura corporal. Entonces hay un movimiento que surge finalmente de Dios como primer motor, que asimila aspectos del mundo corporal, y eso se da en la interioridad, sobre todo a través de las potencias sensitivas interiores, de la imaginación especialmente, que como dice San Juan de la Cruz es necesaria para razonar bien. De los otros sentidos internos y también de los afectos que estimulan a la imaginación a disponerse bien para servir a la razón o lo contrario. Y sobre todo para pensar de un modo espiritual, como lo que estamos aquí tratando de profundizar. En consecuencia, el Espíritu Santo mueve a la criatura racional por medio del consejo, y por esto está incluido entre los dones del Espíritu Santo, porque el consejo es una especie de razonamiento. Ahora, este consejo tiene una función respecto de la propia persona que guía su vida. Todos somos, de alguna manera, maestros de nosotros mismos, guiando nuestras operaciones. Y lo somos por excelencia cuando en nuestro propio magisterio está unido a la acción del Espíritu Santo en el orden práctico. Y esto es lo que produce el don de consejo del Espíritu Santo. Operaciones especiales para guiar la vida práctica que no se pueden ejercitar solamente con la prudencia natural ni con la prudencia sobrenatural solamente, sino que es necesaria la moción del Espíritu Santo. La prudencia o la eupulia, sea natural, sea infusa, dirige al hombre en la indagación del consejo según los datos que la razón puede conocer. Por eso se convierte el hombre en buen consejero para sí y para los demás mediante la prudencia y la eupulia. Mas dado que la razón humana no puede abarcar todos los casos singulares y contingentes que pueden ocurrir, resulta que son inseguros los pensamientos de los hombres y nuestros cálculos muy aventurados, como dice el libro de la sabiduría. El hombre, pues, en la indagación del consejo, necesita ser dirigido por Dios, que comprende todas las cosas. Es por esto que la psicología perfecta, que debe llegar a las operaciones particulares, no puede ser solamente una ciencia natural. Debe ser necesariamente perfeccionada por la teología. Y sobre todo debe ser perfeccionada por el don de consejo del Espíritu Santo, que no puede existir sin la gracia y sin la fe, y por lo tanto sin una verdadera teología. No me refiero aquí a la teología desarrollada sistemáticamente, a la teología especulativa con la ayuda de argumentaciones científicas, sino a la teología en su hábito más fundamental y más interior. Tal es la función propia del consejo, por medio del cual se dirige el hombre como por el consejo recibido de Dios. Algo parecido a lo que ocurre en los asuntos de la vida humana. Quienes no se bastan a sí mismos en la búsqueda del consejo, piden consejo a los más sabios. Nosotros pedimos consejo al Espíritu Santo para resolver lo que es demasiado difícil, que supera la ciencia universal, incluso la teología, y supera también la experiencia.
la experiencia propia e incluso la experiencia ajena. A veces no es suficiente consultar a los demás para resolver. En primer lugar, los casos propios de la propia vida, porque a esto se refiere en primera instancia el consejo, a guiar la propia vida. El Espíritu Santo guía la propia vida. Si alguien no puede guiar la propia vida, menos puede guiar la vida de los demás. Si una persona no es prudente en el orden natural y en el sobrenatural, no puede dirigir a nadie, ayudar a nadie. Y como nunca es suficiente la prudencia natural y la sobrenatural, es siempre necesaria la acción del Espíritu Santo. Y esto vale muy especialmente para la paternidad espiritual en el sentido pleno, que se ejercita con el sacramento del orden, y vale también para la participación de esta paternidad en forma de paternidad o maternidad espiritual de muchas maneras. Y también vale de una manera específica para el psicólogo cristiano, que debe estar insertado en un orden más amplio de paternidad, que necesariamente incluye la referencia al sacramento del orden a través del cual finalmente el psicólogo se conecta con Cristo y con la Iglesia, trascendiendo la pura individualidad personal, la pura espiritualidad individual. Efectivamente, así como en el sacramento del orden hay un carácter que está dado para el bien de la Iglesia, que es principalmente bien espiritual, que incluye las personas y las comunidades, también suceden las participaciones, que pueden ser participaciones carismáticas, o sea, participaciones que impliquen gracias especiales, que no tienen la misma estabilidad, como hemos dicho, que el sacramento del orden. Puede incluirse entre las gracias gratis dadas el hecho de que uno posea con tal perfección el consejo que lo dé también a otros. Pero recibir de Dios el consejo sobre lo que debe hacerse en las cosas necesarias para la salvación es común a todos los santos. O sea, todos los santos, todos los que tienen la gracia santificante, poseen el don de consejo del Espíritu Santo. Por supuesto, tienen que estar bien dispuestos para que el Espíritu Santo los mueva, así como tienen que estar bien dispuestos para que obren según la gracia. Y no poner impedimentos como son los pecados veniales y las imperfecciones. Ahora, no todos tienen el don de consejo para aconsejar a los demás, y no todos tienen la prudencia, incluso natural y sobrenatural, de una manera específica necesaria para aconsejar a los demás. Y en esto intervienen muchos elementos naturales, pero no son suficientes los elementos naturales. O sea, la verdadera psicología, la acción de un psicólogo debe ser un ejercicio de la prudencia, especialmente en el sentido magisterial práctico. Pero no es suficiente la prudencia natural, hace falta la prudencia sobrenatural, que se basa sobre la gracia y por tanto sobre la fe, especialmente sobre la fe informada por la caridad. Pero ni siquiera esto es suficiente. Es necesario que el psicólogo esté dispuesto para recibir la acción del Espíritu Santo según el don de consejo y eventualmente para que esta operación trascienda hacia los demás. Porque los consejos que se dan a los otros requieren muchas veces
la iluminación perfecta del Espíritu Santo según el don de consejo que tiene el que da estos consejos. Porque dar consejos es también una operación propia de una persona que tiene la gracia y que por eso tiene el don de consejo del Espíritu Santo. Los hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo según el modo exigido por su naturaleza de hombre, salvando siempre la libertad que pertenece a la voluntad y a la inteligencia. Así, en cuanto que la razón es instruida por el Espíritu Santo sobre lo que debe hacer, a los hijos de Dios les compete el buen consejo. Los que no son hijos de Dios, porque no tienen la gracia, no solo no tienen buen consejo para guiarse a sí mismos, sino que tampoco lo tienen para guiar a los demás. Incluso en los aspectos básicos del orden natural. Por eso no es suficiente absolutamente haber aprendido algunas teorías psicológicas y aplicarlas a casos particulares sin tener la verdadera prudencia natural y sobre todo sin tener la prudencia sobrenatural, e incluso esta no es suficiente, hace falta el don de consejo del Espíritu Santo para el ejercicio pleno y perfecto de una verdadera psicología cristiana que no puede sino ser teológica, además de filosófica y además de experimental. Hablando siempre de psicología experimental en el sentido de la experiencia propiamente humana, que no se identifica con la experiencia de laboratorio, ni se identifica con la experiencia estadística, ni con la observación externa de los fenómenos humanos. Es siempre un ejercicio profundo de la inteligencia práctica. Esta experiencia que es ayudada por los sentidos internos y externos. Veamos en el artículo segundo de la cuestión 52 cómo corresponde el don de consejo a la virtud de la prudencia. El don de consejo versa sobre los actos que conducen al fin. Ahora bien, la prudencia también versa sobre estos actos que conducen al fin y por eso se corresponden mutuamente. O sea, el consejo perfecciona la prudencia. La rectitud de la razón humana se relaciona con la razón divina en la línea de relación de movimiento entre el inferior y el superior, ya que la razón divina es la regla suprema de toda rectitud humana. De aquí que la prudencia, que implica rectitud de la razón, es perfeccionada y ayudada al máximo en cuanto es regulada y movida por el Espíritu Santo, y esto es propio del don de consejo. Esto corresponde a una observación muy profunda de la actividad humana, en cuanto es humana. Principalmente cuando es movida por la gracia, cuando es perfeccionada por la gracia. O sea, la razón del hombre se une al Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce todo, no solo lo teórico, sino también lo práctico, porque es Dios. Por eso la razón humana, cuando se une al Espíritu Santo, por el don de consejo, se hace en cierta manera divina en cuanto al modo de operar. No solo en cuanto a la participación de la luz divina en el entendimiento agente natural, en la metafísica, en el conocimiento de Dios por las causas, no solo en la consideración de los objetos con la ayuda de la luz de la fe, o sea, el conocimiento de Dios con la ayuda del don de la fe,
e incluso de los otros dones del Espíritu Santo, como la sabiduría, el intelecto y la ciencia, sino que se trata de participar y de comunicar con la ciencia divina del Espíritu Santo en cuanto mueve todo y conduce todo hacia su fin. Y esto no solo en el orden natural, sino en la misma vida trinitaria. Y por eso la gracia que produce el sacramento del orden es una gracia trinitaria. La gracia propia del sacramento del orden es una gracia trinitaria y no es solamente el carácter, sino que es una gracia santificante. O sea, la participación de la misma vida trinitaria. De esta manera, el don de consejo del Espíritu Santo permite a quien recibe el orden ejercitar operaciones prácticas propias de la vida trinitaria que gobierna toda la realidad y muy especialmente las criaturas racionales. Y es por esto que la perfección del don de consejo no se puede ejercitar sin la conexión con el sacramento del orden. Porque la vida de la Santísima Trinidad no solamente es vida espiritual y vida interior, sino que se manifiesta en Cristo, el Verbo encarnado, que renueva todas las cosas y envía al Espíritu Santo para renovar todo. Incluso en el orden externo, como se manifiesta en los milagros y en las manifestaciones del propio Espíritu Santo. En consecuencia, concluye Santo Tomás, el don de consejo corresponde a la prudencia ayudándola y perfeccionándola. Por eso, sin la perfección de la vida espiritual, nadie se puede aconsejar a sí mismo y menos puede aconsejar a los demás. Dado que en los dones del Espíritu Santo la inteligencia humana se comporta no como motor, sino más bien como movida, fue conveniente que el don correspondiente a la prudencia no fuera llamado precepto o juicio, sino más bien consejo, que expresa mejor la moción que recibe el alma aconsejada de quien la aconseja. En efecto, Santo Tomás, cuando explica los consejos evangélicos, dice que son recomendaciones amigables, no son leyes obligatorias, que indican una operación sin la cual no se alcanza la perfección, sino que son recomendaciones de un amigo. El Espíritu Santo aconseja como amigo. Porque siempre es la razón humana la que opera. Cuanto más opera el Espíritu Santo, tanto más opera la razón humana. No es un movimiento que se puede comparar como el de un motor físico, que se puede comparar con el movimiento producido por un motor físico. El don de consejo está conectado con el don de ciencia, pero no se identifica con él. El don de ciencia hace conocer, teóricamente, contemplativamente, pero después tiene que ser aplicado en la práctica y esto lo hace el don de consejo. Así pues, el don de ciencia no corresponde directamente a la prudencia, por ser aquella la ciencia especulativa, sino que recibe ayuda de ella por cierta extensión.
El don de consejo, en cambio, le corresponde directamente por tener el mismo objeto que ella. O sea, la prudencia está conectada inmediatamente con el don de consejo, indirectamente con el don de ciencia. Y finalmente concluye en la respuesta a la tercera objeción, el artículo segundo, con una frase muy iluminadora. La mente humana se hace apta para dirigirse a sí misma y dirigir a los demás en cuanto es dirigida por el Espíritu Santo. Por eso un director espiritual no será verdadero director espiritual si no está dirigido por el Espíritu Santo. Y un verdadero psicólogo cristiano no será verdadero psicólogo si no está dirigido por el Espíritu Santo y por el director espiritual. Veamos todavía un aspecto muy profundo de la consideración del don de consejo en el artículo 3. ¿Cómo actúa el don de consejo en la vida eterna, en la beatitud, en el cielo? Los dones del Espíritu Santo se ordenan a que la criatura racional sea movida por Dios. Ahora, en la moción del alma por Dios hay que distinguir dos cosas. Primera, que la disposición del móvil es distinta mientras está en movimiento que cuando ha llegado a su término. En efecto, cuando el motor es solo principio del movimiento, al cesar este, cesa también la acción sobre el móvil una vez que llegó al término. Cuando la casa está terminada, ya no se continúa edificando. Mas cuando el motor, además del movimiento, causa también la forma a la que llega el móvil, su acción no termina cuando éste alcanza su forma. El sol continúa iluminando la atmósfera aún después que de ser esta iluminada. Es una analogía, un símbolo, una imagen de la operación divina. Dios causa en nosotros tanto la virtud como el conocimiento, no solo para adquirirlos, sino también para perseverar en ellos. Siempre Dios nos está iluminando, en el orden natural, por lo menos, y en el orden sobrenatural, cuando está la gracia. Tanto más continúa iluminando los bienaventurados. Así, en los bienaventurados, Dios sigue dando el conocimiento de las acciones, no en el sentido de que antes lo ignoraran, sino en el de que les conserva en el cielo el conocimiento de lo que debe obrarse. Hay, sin embargo, cosas que los bienaventurados, sean ángeles, sean hombres, no conocen. Se trata de cosas que no pertenecen a la esencia de la bienaventuranza, sino al gobierno de las cosas según los planes de la providencia divina. O sea, ni los ángeles ni los hombres conocen todo lo que Dios opera para guiar a los hombres singularmente y comunitariamente, y por tanto en lo que hoy se denomina historia, que es el conjunto de la vida de la humanidad. También en este caso es menester considerar que la inteligencia de los bienaventurados y la de los viadores es movida por Dios de manera distinta. En efecto, la de los viadores es movida en el plano de las cosas prácticas, calmándoles la ansiedad de la duda que había antes en ellos. Esta es la principal función del padre espiritual. El discípulo o el hijo tiene dudas,
tiene dudas porque no conoce todo lo que hay que operar y porque su afectividad influye sobre sus sentidos internos y externos de manera tal que la inteligencia no esté en condiciones de conocer claramente lo que debe operar. Estas dudas las resuelve definitivamente el don de consejo del Espíritu Santo. Respecto de sí, en primer lugar, y eventualmente ayuda a resolverlos respecto de otro. Según la función que tiene un padre espiritual o un psicólogo de instrumento de Dios como maestro práctico de vida. Y continúa el texto. En los bienaventurados, en cambio, se da simple ignorancia de lo que no conocen, de la cual son purificados incluso los ángeles, según Dionisio en el 6º capítulo de la jerarquía eclesiástica. Pero no precede en ellos la indagación que implica duda, sino simple conversión hacia Dios. O sea, en los bienaventurados el don de consejo es algo que se recibe operando naturalmente en las operaciones de la vida espiritual perfecta que se refieren principalmente al culto espiritual de Dios, a la liturgia celestial, de la cual participa la liturgia terrenal, como explica Dionisio y después retoma de una manera magnífica la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Tal es el sentido de la expresión consultar a Dios de la que habla San Agustín en el 5º capítulo del libro del Génesis al pie de la letra, al escribir que los ángeles consultan a Dios sobre las cosas inferiores. Es muy interesante referirse a este propósito a un discurso del Papa Pío XII dirigido a las enfermeras que se ocupan de los enfermos psiquiátricos, en el cual explica que estas enfermeras son, en cierta manera, como representación de los ángeles. Porque los ángeles ayudan a Dios y al Espíritu Santo a guiar a los hombres. Esta es la función ya de la ley antigua, dada por medio de ángeles. En lo cual se puede ver cómo el psicólogo es una especie de ángel. No porque tenga una naturaleza inmaterial, sino porque, en cierta manera, produce una operación análoga a la de los ángeles. Por eso decíamos que el psicólogo tiene que tener como cabeza la paternidad espiritual según el sacramento del orden, porque Cristo es cabeza de los ángeles, para estar bien ordenado espiritualmente y para ejercitar su función magisterial, práctica y de consejo amigable respecto de las personas. Pero volvemos al cielo. Según esto existe el don de consejo en los bienaventurados, en cuanto que por la acción de Dios continúa en ellos el conocimiento de lo que saben y en cuanto que son iluminados para conocer lo que ignoran sobre el orden práctico. Y todo esto pertenece a la liturgia celestial, a la cual se ordena la liturgia terrenal, eventualmente con la ayuda de los mismos bienaventurados, ángeles y santos, como efectivamente celebramos en la liturgia. Porque en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, se invocan los ángeles y también los santos.
pero los que actúan directamente son Cristo y el Espíritu Santo, enviados por el Padre para retornar al Padre. Por eso toda la liturgia se dirige al Padre. Incluso en los bienaventurados hay actos ordenados al fin, sea porque proceden del fin ya conseguido, como es la alabanza de Dios, sea porque conducen a los demás al fin conseguido por ellos, como es el ministerio de los ángeles y las oraciones de los santos. En este sentido tiene lugar en ellos el don de consejo. Por eso los que guían las almas deben tener una especie de vida celestial. Preparándose y preparando a los demás para esta liturgia celestial que se ejercita delante de la Trinidad. Si bien aquí esta operación se realiza imperfectamente, sin embargo acerca a la vida celestial resolviendo las dudas, que son causa de ansiedad. Y a su vez la ansiedad es causa de dudas, que es lo que principalmente se trata no solo en la vida espiritual, en la guía espiritual, sino también en la ayuda psicológica. Las personas tienen dudas, tienen ansiedad, y las dos disposiciones, una cognitiva y otra afectiva, están conectadas entre sí. Ahora, la duda es algo propio del consejo, tal como se da en esta vida. O sea, la duda como objeto del consejo. El consejo es dado para resolver la duda. No como está en el cielo. En el cielo no hay duda. Tanto más será perfecto el consejero, cuanto menos duda. Y esto no puede lograrse sino con una especial asistencia del Espíritu Santo que efectivamente se realiza según el don de consejo. Y finalmente la conexión del consejo con la misericordia, con la bienaventuranza de la misericordia. La bienaventuranza corresponde a una operación perfecta, realizada según la gracia, la cual no puede venir sino del Espíritu Santo, porque es una operación que participa de la vida trinitaria. Dice San Agustín, comentando el Sermón de la Montaña, el consejo es propio de los misericordiosos, porque el único remedio para librarse de tantos males es perdonar y dar a los demás. Ahora, atención, no se puede reducir el perdón a un método psicológico. El perdón no es idéntico a la búsqueda del perdón, no es idéntico al otorgamiento del perdón en el sentido humano. Este perdón viene de la misericordia y la misericordia viene de la caridad perfecta y de la gracia. Por eso no puede existir sin la fe. Y por eso los problemas de las personas no se pueden resolver sin la fe y sin la caridad. El consejo se ocupa propiamente de las cosas útiles para el fin. Por eso, al consejo deben corresponder de modo especial las cosas más útiles para el fin. Entre ellas está la misericordia, a tenor de las palabras de San Pablo. La piedad es útil para todo.
El rigorismo no ayuda. Por rigorismo se entiende una exactitud exterior, no una exactitud real de la inteligencia, teórica y práctica. ¿No? Que muchas veces se desarrollan ciertas personalidades neuróticas, sí, a partir de, ¿no? de este Exactamente, cuando la vida cristiana es concebida como exterior. Y por tanto siempre rígida, por más que intente ser abierta, será rígida por ser exterior. O sea, por no corresponder al anhelo profundo producido por la gracia. Por eso la bienaventuranza de la misericordia debe corresponder de manera especial al don de consejo, no como eficiente del mismo, sino como dirigente. O sea, el Espíritu Santo finalmente empuja a resolver los problemas con misericordia. Aunque el consejo ejerza la dirección de los actos virtuosos, la ejerce sin embargo de manera especial en las obras de misericordia. Cosa que por supuesto en la terapia psicológica de tipo psicanalista no existe. Porque todo es descubrir culpas, aceptar culpas, comprender culpas, interiorizar culpas y resolverlas solo por medios racionales. ¿Qué quiere decir? Por medio de la razón que divide la vida de uno de la vida del otro. Por eso se alejan los hijos de los padres, los esposos entre sí y finalmente los amigos entre sí. Por lo cual este tipo de terapia y de teoría psicológica es inmediatamente opuesta al don de consejo del Espíritu Santo y por tanto a la gracia y a la misericordia. En efecto, para Freud, detrás del amor está siempre el odio, porque es ambiguo. Esto es el sentido del complejo de Edipo. Pero tornemos a la suma de teología. En cuanto don del Espíritu Santo, el consejo nos dirige en todo lo que se ordena a la vida eterna, sea o no necesario para la salvación. O sea, el don de consejo nos hace hacer muchas obras que eventualmente no son imprescindibles para la salvación, pero que conducen a la salvación. Por eso, cuanto más perfecto es uno en la vida espiritual, es tanto más libre. Y el Espíritu Santo lo ilumina para hacer más operaciones. Sin embargo, no toda obra de misericordia es necesaria para la salvación. Y por último, la conexión con los frutos. El fruto implica algo último. Ahora bien, en el orden práctico, lo último se da no en el orden del conocimiento, sino en el de la operación, que es el fin. De ahí que entre los frutos no figura nada que pertenezca al conocimiento práctico, sino solo lo que corresponde a las operaciones sobre las que ejerce su dirección el conocimiento práctico. Entre ellas figuran la bondad y la benignidad que corresponden a la misericordia. Esta verdadera bondad y esta verdadera benignidad, que están recomendadas de muchas maneras en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, etc., son operaciones perfectas desde el punto de vista espiritual. Y no consisten absolutamente en resolver las dudas de la razón o de la fe, incurriendo en oscuridades y en errores, y en sus consecuencias prácticas.
sino en un modo perfectísimo de resolver todas las oscuridades, los errores y la adoración de la vida práctica de una persona, de las personas que están en contacto con ella y finalmente de la comunidad. Y hasta aquí llegamos en esta consideración tan profunda que Santo Tomás nos ofrece del don del Espíritu Santo, del consejo que hemos tratado de aplicar a la paternidad espiritual, al ministerio del psicólogo y a la conexión entre ambos.